pregunta es, eh, en su primer discurso de la Nación, Fujimori prometió construir en simultáneo las líneas 3, 4, 5, 6 del Metro de Lima, sistemas de trenes en provincias y la nueva carretera central. Sin embargo, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, salió a aclarar que el país no tiene la disponibilidad fiscal para costear todo esto. Entonces, si el propio Consejo Fiscal dice que el dinero no alcanza, ¿de dónde planea sacar el Ejecutivo los miles de millones de dólares que cuestan estas obras? A ver, evidentemente se trata de un discurso político, ¿sí? Y esta retórica política corresponde al ADN del fujimorismo, ¿sí? Y que sabemos que corresponde pues a una práctica de la política muy maltrecha, donde la promesa populista, antitécnica, donde el discurso le gana al curso, ¿sí? Ahora, las cuentas fiscales, el tesoro fiscal, las estimaciones iniciales del MEF, del Consejo Fiscal y de laboratorios de ideas privados han dejado muy claro, y ojo, repito, son estimaciones, evidentemente, pero han dejado claro que de momento el Tesoro Público cuenta con un forado muy profundo, ¿no? Con una brecha muy grande que va a complicar mucho las promesas, porque eso son promesas del Fujimorismo, a propósito de estas iniciativas que ha planteado el Ejecutivo. Ahora, este forado puede ir, de acuerdo, repito, con estimaciones de estas fuentes, entre 120 a 124 mil millones de soles desde el 2021 y son producto justamente de las propuestas del Congreso. Uy, perdón. Estoy en una entrevista. Ahorita te llamo. Repetimos todo si quieres. No, no hay problema, porque eso lo empalmo. Ya. No hay problema. Te quedaste en lo del Congreso. Ya. Continúa, adelante. Son propuestas que además, perdón, son brechas que además se originaron en el Congreso, un Congreso que fue operado, que fue gestionado por Fuerza Popular, este grupo fujimorista y evidentemente sus satélites. Entonces es una suerte de karma económico lo que le ha tocado a Keiko Fujimori, a esta señora. Y creemos que en el balance final todavía es o sería muy apresurado indicar que estas iniciativas sean viables, no solamente en el corto plazo, que ya es grave, sino en el largo plazo, que ya es extremadamente grave. Ahora, también se anunció el aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles, que sería un alza del 15%. Sin embargo, el Consejo Fiscal también advirtió que no hay aumento en la productividad ni en la economía que justifique una subida tan brusca, ¿no? Así que se podría decir que el aumento de 1.300 es una medida populista o realmente puede ejecutarse sin incidentes. A ver, es un tema complicado y es un tema extremadamente desordenado dentro de la matriz de la política pública que el fujimorismo entiende o mal entiende. Cuando tú diseñas una política pública, cuando tú diseñas o promueves una decisión de Estado, tienes que cuantificar tres o cuatro dimensiones: costo, beneficio, precio y probablemente una cuarta que es población beneficiada. Y entre la población beneficiada no solamente se encuentran o se ubican los trabajadores, también se ubica el empresariado, que en concreto es la MIPE, no tanto el gran empresariado. El gran empresariado acá no juega un rol clave, ¿no? Siendo el 1% del tejido empresarial, bueno, sí aporta algo de impuestos, pero los que realmente aportan la masa crítica laboral es la MIPE. Eso por un lado. Por otro lado, se ha diseñado tan mal esta política pública de aumento de la remuneración mínima que se ha hecho totalmente al revés. El ministro indicó que se había tomado una decisión política y luego se iba a consultar al Consejo Nacional del Trabajo. Es al revés, es todo lo contrario. Lo primero es el Consejo Nacional del Trabajo. Los trabajadores, a través de los sindicatos o a través de organizaciones de base de los mismos trabajadores,
No voy a decir sindicatos porque todos sabemos que hace 30, 35, 40 años el fujimorismo justamente destruyó la cultura sindical en el Perú. Y también, evidentemente, incluye el MEF, ¿sí? Y la participación de determinados grupos empresariales. Entonces, es al revés. No es que yo tome una decisión política y después le consulte al Consejo Nacional de Trabajo, que es el ente técnico rector que define periódicamente, recurrentemente, cuánto va a subir la remuneración mínima vital. Entonces, todo es un pan con mango, todo es un lío, todo es un machetazo, lanzar una declaración al aire sin ninguna trazabilidad, sin ninguna evidencia basada en datos. Ahora, en el pedido de facultades del Ejecutivo se propone graduar los beneficios laborales según el sueldo del trabajador. Esto significa que las CTS y las gratificaciones de julio y diciembre solo las cobrarán completas quienes ganen los sueldos más altos. Entonces, ¿cómo se explica que la principal propuesta laboral del gobierno sea quitarle parte de sus CTS y gratificaciones precisamente a quienes ganan menos? Bueno, es parte también de la retórica fujimorista, es parte del modelo al que el fujimorismo está acostumbrado, ¿no? Un modelo neoliberal, un modelo que prioriza el beneficio, la ganancia empresarial, el lucro, y que más bien minimiza los derechos laborales, ¿sí? Ahora, el hecho de lanzar una política de manera tan ligera, una política laboral tan ligera en una economía que no registra productividad, de factores. Eso significa que no se usan bien el capital, no se usa bien el trabajo, no se usa bien los recursos. Una economía que está colgada a 4/5 de informalidad, ya si somos buena gente 70%. Lanzar esto con todas estas circunstancias, con precariedad laboral, incluso en el sector formal, existe precariedad laboral, existe maltrato al trabajador formal. Bueno, con todo este ecosistema, lanzar una política de esta naturaleza no solamente es ligero, sino es irresponsable, ¿sí? Porque lo que estás tú diseñando, según tu criterio, ¿no? Según tu mal criterio, es una política pública laboral que en concreto es ciega, ciega en el sentido que la lanzas al aire y que le caiga a quien le caiga, no importa. En lugar de, repito, medir costo, precio, beneficio y quizás lo más importante, muestra poblacional, a quienes le va a beneficiar esta política y a quienes no. Bueno, en lugar de ello, lanzan la retórica, lanzan esta narrativa totalmente ligera, totalmente irresponsable, totalmente sin sustento y, repito, sin trazabilidad o evidencia basada en datos. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque la palabra, el papel, el Excel lo aguantan todo. Y en ese sentido, repito, no solamente es ligera esta iniciativa, sino también es totalmente irresponsable. Ahora, el Ejecutivo también ofreció aplicar el pago de pensión 65 de 350 a 700 para adultos mayores en extrema pobreza. Esto representa un gasto público permanente que crecerá año a año. Duplicar esta pensión requiere millones de soles constantes. Y si no hay disponibilidad fiscal, ¿de qué partida del Estado se restará dinero para pagar esta promesa? No se sabe, no se sabe, no hay certeza de dónde va a salir, de qué partida presupuestal va a salir. Esperemos que el ministro Cuba, ¿no?, tenga a bien aclarar ese tema. Ahora, en las próximas semanas, digo. Ahora, hay algo que se llama restricción presupuestaria en economía. ¿Qué significa esto? Que cuando una familia va a salir de viaje, evalúa cuáles son sus posibilidades. Si puede salir al extranjero o puede hacer un viaje al interior del país. Y eso lo hace en función a su presupuesto. La restricción presupuestaria, en el caso de las finanzas públicas, es lo que va a provocar que esta gente, el fujimorismo que está gobernando en estos momentos, aterrice y baje de esa nube, que de momento es una nube, están nubilados, han salido electos después de 4 veces, y además demuestra, un paréntesis, que carecen totalmente de experiencia no solamente laboral, sino también presidencial. Es decir, nunca han sido presidenciables, porque si fueran gente de Estado, si fueran hombres y mujeres de Estado o estadistas en concreto, nunca hubieran provocado este tipo de iniciativas. Entonces, volviendo al tema de la restricción presupuestaria, es ese presupuesto el que va a convertir a esta gente
a seres probablemente algo más cercanos a la realidad, ¿sí? Porque los va a hacer o va a provocar que choquen contra una pared que es real y que es fuerte, que es sólida. Y esa pared esperemos que sea el MEF y esperemos que sea la pared que constituye el conjunto de las finanzas públicas y que, repito, desde el MEF les digan, un momentito señores, sus pretensiones de elevar la pensión 65, elevar el gasto de infraestructura, elevar el costo de los programas sociales, tiene un límite y ese límite lo tenemos que poner nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas, como el ente rector que vela por las finanzas públicas, que vela por los ingresos y los egresos, sin olvidar el daño, el perjuicio potencial que puede haber alrededor de ¿qué? Del déficit fiscal. Para terminar, al analizar en conjunto el recorte de beneficios sociales, la liberación de tasas bancarias, la flexibilidad para despedir y las promesas de gastos sin financiamiento público real, si sumamos el recorte de derechos a los asalariados, la liberación de los cobros bancarios y las mega obras sin presupuesto, ¿este plan busca reactivar la economía de las familias peruanas o favorecer a los sectores empresariales? Lo que todavía no se puede definir eso, tendríamos que medir el impacto y las posibilidades, si son altas o bajas, de beneficiar a tal o a cual sector, ¿sí? La restricción presupuestaria que va a plantear el MEF va a definir eso. De momento hay que tomar esto con muchísima cautela porque en concreto no sabemos cuál va a ser el impacto. Repito, la letra, el discurso, el Excel lo aguantan todo. Y además es parte del ADN del fujimorismo, ¿sí? Estas promesas, lanzar estos programas, lanzar estos rangos de iniciativas, son parte del ADN del fujimorismo, el populismo, el antitecnicismo, la simpleza, lo simplón, lo simplista. Entonces, hay que verlo todavía con cautela. Esto, repito, se va ya a concretar y se va a cerrar el círculo o se va a cerrar esta narrativa cuando se presente, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual, donde se va a ver realmente si hay dinero, cuando se presente el presupuesto general de la República. O sea, digamos, todavía falta unos 2, 3 meses para que ocurra ello. Entonces, ahí sí vamos a ver cómo van a calentar. Ahora, de momento, las papas están calientes, ¿sí? Es la herencia que nos ha dejado el Congreso pasado a propósito de este hueco fiscal. Y es una estimación y es un olfato. Pero vamos a ver si esa estimación se convierte en realidad ya cuando el MEF, el mismo MEF, a través del Mercuba, que no dudo que lo haga porque es un economista a quien le deseamos la mejor de las suertes, ya, cuando el Mercuba libere ese marco macroeconómico multianual y ese presupuesto general de la República, ahí veremos si realmente esto se va a poder o no cumplir. De momento, el olfato que uno registra ya como economista, cuya experiencia es de 3 décadas, indica que la probabilidad es muy, pero muy baja.